Y quiero compartir una palabra que ha ministrado mi corazón y más cuando veía lo que sucedía el viernes, que confrontó bastante mi corazón y más porque somos muy rápidos para juzgar muchas veces. Y hablaba con una hermana y le decía, yo sé que las familias de Santa Fe están muy tristes por la pérdida de sus hijos, pero cuando yo vi la cara, vi el rostro de este joven de 17 años, a mí me causó un dolor ese joven. Había algo tan fuerte dentro de mí. Yo decía, ¿cuál es el sufrimiento que este joven tiene? ¿Cuánto ha sufrido este joven que lo llevó hasta esa conducta y hasta ese pecado de quitarle la vida a otros jóvenes? O sea, ¿qué ha vivido realmente este joven para haber llegado hasta ese lugar? Y eso me causaba tanto dolor y tanta tristeza, porque sé que él allí ya quedó condenado de por vida, tiene una condena de por vida, pero también sé que aunque esté bajo una condena de por vida, él puede ser libre allí. Él puede llegar a tener la libertad espiritual, que es la que específicamente a Dios le interesa, su libertad espiritual. Y oraba al Señor y le decía, Señor, coloca personas que ministren, personas que traigan liberación a su vida, que ese joven no se pierda totalmente, aún más que no vaya a quitarse la vida allí en la cárcel. Había un dolor, porque es un rostro de un joven con necesidad, con dolor, con tantas cosas. Y cuando miraba eso, pensaba que aún mismo la palabra de Dios trae tanta palabra de nosotros donde nos desafía. ¿Piensa que usted en algún momento ha sido desafiado? ¿En algún momento de su vida usted se ha sentido desafiado? Hubo un día en que hace como 1 año y medio o 2 años, yo creo, que Jonathan estaba junto con Juan, y Juan en ese tiempo era de huesitos anchos, bien anchos. Y Jonathan le dijo a Juan, usted nunca va a bajar de peso, usted siempre va a ser así gordito. Y Juan estaba pero bien anchito. Y Juan, cuando lo miró, le dijo, yo le voy a mostrar que sí voy a bajar de peso, y yo voy a bajar de peso. Y Juan, como que eso le llegó tan en su corazón, que las palabras de Jonathan fueron usadas por Dios mismo para desafiarlo a que él tenía que cambiar, a que su cuerpo tenía que cambiar, porque la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo, y este cuerpo, si él dice que nos va a usar y que vamos a imponer manos, es porque este cuerpo va a ser usado y es necesario ser usado. Entonces Juan durante ese tiempo fue desafiado. Ahora miran ese joven elegante, parece un modelo ahí caminando, y está saludable y está bien. Fue desafiado en un momento de su vida. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido desafiados como papás, hemos sido desafiados como hijos, como estudiantes han sido desafiados, en diferentes áreas en los trabajos hemos sido desafiados. Ahora el pastor nos desafió a venir a las 10 de la mañana el domingo y traer un amigo y venir con alguien el domingo. Entonces, todo el tiempo de nuestra vida vivimos en un desafío. Nos mantenemos siendo desafiados en diferentes áreas de nuestra vida. Y dentro de la palabra de Dios hay muchas historias, y yo creo que el 90% de las historias bíblicas nos hablan de desafíos, de ser desafiados. Y hablamos de Josué, fue desafiado en un momento porque Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Esther fue desafiada a cambiar su cultura y a presentarse aún mismo delante del rey cuando podía ser muerta en ese momento, fue desafiada. Los discípulos fueron desafiados a dejar todo y a seguir a Jesús y a obedecer, y morir muchos como mártires en ese momento. Todos en algún momento hemos sido desafiados, pero hubo alguien muy especial, y quiero contarles de un hombre, solo hacerles una pequeña introducción de este hombre, que fue el joven rico. ¿Cómo fue desafiado? El joven rico fue desafiado, y muchos conocen de esa historia, y sé que aquí hay gente que ya ha leído la historia, por eso no se la voy a leer, porque voy a ir a esa otra. Pero en Lucas, y usted y los jóvenes lo pueden copiar, Lucas 18:18 y Marcos 10:7. Ellos nos hablan del joven rico, que era un joven que estaba adinerado, tenía cantidad de dinero, suplía su dinero totalmente, pero también trabajaba con los judíos, trabajaba en la sinagoga, tenía un lugar y un puesto bien importante dentro de lo que era en la época de Jesús. Y él viene y le dice a Jesús, Jesús, ¿cómo hago para obtener el reino de los cielos? Dime, Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, lo primero que tienes que hacer es guardar todos tus mandamientos.
Todos los mandamientos que dice la palabra de Dios, tú los tienes que guardar. Entonces, él dijo en ese momento, bueno, desde niño los he guardado. Desde niño he cumplido la ley y he guardado todos los mandamientos. O sea, había un ego dentro de él que se atrevió aún mismo a decirle a Jesús, he guardado todos los mandamientos desde niño. Tenía un ego dentro de él, de decir, ser capaz de decir, porque aún mismo podríamos decir, no todos cumplimos los 10 mandamientos. Es casi que imposible cumplirlos al pie de la letra, como él pudo haber abierto su boca y decir, cumplo los 10 mandamientos. Otra de las cosas, viene Jesús y le dice, bueno, si cumples los 10 mandamientos vas a hacer otra cosa. Y le dice, él sí, Jesús, ¿qué tengo que hacer? Te le dice, ve y vende todos tus bienes, todo lo que tienes, ve y véndelo. Él se entristeció en ese momento. ¿Por qué fue desafiado en ese momento? Porque Jesús conocía el corazón de él en ese momento. Y Jesús sabía de que en él a lo mejor había el ego de que cumplía los 10 mandamientos, pero había algo más fuerte dentro de la vida de él, y no era el dinero. Muchos pensamos y muchas veces se dice que él amaba mucho el dinero, pero no era en sí lo que era el dinero para él. Lo que en sí era para él, el que él tenía una posición alta, porque si él era adinerado, digamos que si era un hombre con dinero, él tenía fama, él tenía una posición dentro de la sinagoga, él era reconocido dentro de la sinagoga, tenía cantidad de cosas, pero Jesús viene y le toca en el lugar donde más le iba a doler, donde su yo estaba siendo confrontado en ese momento. O sea, Jesús en ese momento lo que quiso fue llegarlo a él, a su propio corazón, a lo que él como hombre tenía que dejar dentro de su vida. Era, ve y vende todos tus bienes y entrégalo. Él podía haber vendido todos sus bienes, haber entregado todo, pero había algo dentro de él, era dejar su posición, dejar su lugar, dejar la altura a nivel de donde él la tenía, dejar todo lo que su yo implicaba, que por años él había logrado. Entonces ahí él fue confrontado y desafiado por Jesús. Y a lo mejor nosotros en cualquier momento de nuestra vida somos desafiados por Jesús en venir y dejar y venir y soltar cosas que necesitamos soltar y tenemos que dejar. Hubo algo tan importante en esta historia y es donde ahí vamos a llegar. Y fue cuando Jesús viene y le dice, cuando tú dejas todo, entonces ven y toma tu cruz y sígueme. Y cuando él le dice, toma tu cruz y sígueme, simbolizaba era, deja todo tu yo, todo lo que eres tú como joven rico y ven y sígueme. Ven, camina conmigo, pero deja todo tu yo allí. Y para muchos el tomar la cruz y seguir es ir y ser realmente humillados, ser maltratados. Entonces hay que dejar a papá y a mamá, tengo que dejar mi familia, tengo que dejar todo. Pero en sí no era eso lo que Jesús le estaba diciendo al joven rico. No era eso la esencia de lo que Jesús quería hablarle al joven rico en ese momento. Y hubo alguien el cual nos va a lo mejor a explicar qué era en la esencia de lo que Jesús quería decirle al joven rico. Y es la historia de Abraham. ¿Cuántos conocen aquí la historia de Abraham? Todos la conocen. La historia de Abraham era un hombre que Dios lo quería utilizar y está en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, aquí es donde la historia aún mismo de lo que el joven rico fue confrontado nos la va a mostrar Abraham, que era lo que en sí quería Dios decirle a este joven, que era lo que Dios quería hablarle a este joven específicamente dentro de su vida. Cuando Jesús le dijo a ese joven rico que tenía que dejar su yo, que tenía que venir y tomar la cruz y seguirle, lo que le estaba diciendo era, ven y deja todas tus posesiones, pero es, deja lo que es tu yo allí. Deja tu yo allí y sígueme. O sea, deja todos los derechos de tu casa y sígueme. Deja todo lo que peleas con tu esposo y sígueme. Déjame todo lo que peleas con tu esposa y sígueme. Deja todo lo que peleas con tus hijos y sígueme. Deja todo lo que es tus finanzas y sígueme. Deja todo lo que son tus deseos, tus luchas, tus peleas y sígueme. Deja todo lo que es tus flaquezas, todo lo que es la adicción, todo lo que te hace renunciar a Jesús y sígueme. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Toma la cruz y sígueme. O sea, deja todo lo que hace que Jesús se convierta en segundo lugar y sígueme. Todo lo que se convierte en segundo lugar en Jesús y dejamos a Jesús en segundo lugar, se convierte realmente en pecado. Eso era lo que el joven rico estaba mostrando. Entonces Jesús viene
Y la palabra, y le dice al joven rico y lo confronta en ese momento. El joven rico sale y se va triste. Pero entonces aquí venía yo y miraba la historia en Génesis y empezaba a confrontarme bastante porque dice Génesis capítulo 1 y le animo ya que usted también lo lea. Y vamos a leerlo los primeros capítulos que dice, aconteció después de estas cosas que Génesis capítulo 22 versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarborzó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y tomó y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña y el holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y tomó su mano y el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos y juntos. Entonces a Isaac habló Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mire, he aquí la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham en ese momento había sido desafiado por Dios. Abraham en ese momento Dios le estaba desafiando y le estaba diciendo, ven y tráeme un sacrificio. Por muchos años Abraham había orado a Dios por un hijo. Abraham había clamado y conocemos la historia de cómo Abraham por tantos años había clamado para que Dios le diera un hijo. Y en sí el hijo para Abraham significaba su identidad como hombre, su identidad como patriarca, su identidad como líder, su identidad como esposo, su identidad como padre. Era lo que en sí a Abraham le daba una identidad en ese momento porque él lo había clamado, él lo había declarado. Aún más, a él le habían declarado que él era padre de multitudes. Entonces la identidad de Abraham en ese momento era Isaac. El ver a Isaac en ese momento era su identidad. Isaac es mi identidad, es mi hijo, es el hijo de la promesa, es el regalo de Dios, es lo que Dios me dio. Imagínese un hombre que por años clame por un hijo y Dios le regale un hijo. ¿Cómo se pavonea un hombre de feliz? Ellos sacan pecho, ellos son felices porque tienen un hijo y son contentos con su hijo. Abraham, ¿cómo se sentiría de feliz de saber que tenía el hijo de la promesa? Que aún más que de ese hijo nacería una descendencia, que era la descendencia que Dios le estaba entregando. Pero allí entonces entra Dios a desafiar la vida de Abraham. Entra Dios y empieza a desafiarlo y a probar el corazón hasta dónde lo que era la vida de Abraham estaba ligada con obedecer a Dios. Hasta dónde Abraham estaba dispuesto a obedecer a lo que Dios le dijera. Todos en algún momento hemos pasado por un desierto. Abraham había pasado por un desierto. Y todos en algún momento hemos pasado por desiertos y momentos difíciles. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por desiertos? Abraham en ese momento pasó, antes de tener a Isaac, pasó por el desierto de la burla. Porque su mujer ya era vieja, él era viejo, no podían tener hijos. ¿Cuánto no se burlarían los amigos de él cuando lo llamaban Abraham, padre de multitudes? ¿Cuánto no serían las humillaciones? ¿Cuánto el enemigo a lo mejor en su oído por tantas veces le dijo, tú eres un estéril, tú no vas a poder tener hijos, el Dios es un mentiroso, la promesa que te dio nunca se va a cumplir? ¿Cuántas cosas de humillación no vendrían a la vida de Abraham en ese momento, que sintió que realmente lo que había hecho por Dios no valía la pena? Muchas veces aún mismo nosotros podemos vivir circunstancias de humillación. Si vemos la circunstancia que vivió allí, la parte de Santa Fe, la circunstancia de perder sus hijos. ¿Cuántos padres están hoy llorando en familia por las pérdidas que han tenido? ¿Cuántos padres están allí sufriendo por lo que están pasando? Pero aún mismo muchos de nosotros y la mayoría de nosotros hemos vivido circunstancias desde que estábamos en el vientre de la madre. Desde que estabas en el vientre de la madre hay muchos que fueron rechazados, otros que fueron regalados, otros que fueron trataron de
abortarles, otros que a lo mejor vinieron desde el vientre de su madre, nacieron y fueron regalados, o simplemente otros que aunque nacieron fueron creciendo en medio de abuso, en medio de palabras de que no te quiero, en medio de palabras de que eres un estorbo, de que nunca vas a servir para nada, o cuántos crecieron en medio de abuso de lo que eran violaciones. ¿Cuántos fueron abusados por sus propias familias? No solo verbales, sino físicamente. Y todo eso es desiertos que pasamos en el camino. Abraham pasó por desiertos. Abraham caminó por desiertos, pero en medio de ese desierto llegó una promesa que Abraham le habían dado. Era una promesa y un regalo que por años Abraham había tenido. Tal vez usted por años ha clamado y ha clamado y ha pedido al Señor: Señor, quiero la promesa, quiero tener lo que tanto te he clamado, mi hogar, mi esposo, mis hijos, el trabajo. Quiero tener esto dentro de mi casa, lo que por tantos años te he clamado. Y a lo mejor usted lo tiene de tal forma que usted lo abraza y dice: es lo más valioso y es lo mejor que yo tengo. Y usted lo abraza de tal forma que le quita el lugar a Dios, que se pierde el lugar de Dios, porque usted ama tanto lo que le entregó y lo que Él le dio, que pierde Dios la prioridad dentro de su vida. Se va Dios de prioridad en su vida, y eso que por lo que usted clamó le quita totalmente el lugar a Dios. Abraham en ese momento podía haber rechazado el desafío que Dios le estaba haciendo. Abraham hubiera podido decir: Señor, pero ¿cómo así? Y la historia nos relata cuánto pudo haber pensado Abraham. Abraham a lo mejor ya estaba crecido en fe y no hablaba, pero cuántos pensamientos pudieron llegar a la vida de Abraham en decir: wow, pero sí, porque Dios me miente y me dio el hijo de la promesa y ahora me lo está quitando. ¿Cuántas cosas pudo haber pensado Abraham? Ahora, ¿qué van a decir de mí si él dice que era la descendencia que iba a tener a través de mi hijo y ahora me lo está reclamando? Entonces todo el mundo va a decir que soy un mentiroso. ¿Cuánto van a juzgar porque traigo 3 hombres conmigo, y esos hombres esos hombres que vinieron conmigo, los sirvientes, vean que yo bajé solo, van a decir que soy un delincuente porque maté a mi hijo? ¿Cuántas cosas pudieron venir a la vida de Abraham en ese momento? ¿Cuántas acusaciones pudo haber venido a la vida de Abraham? A lo mejor usted tiene ahí la promesa que usted ha clamado. A lo mejor la promesa que usted ha clamado y ha soñado y ha dicho: Señor, gracias por este trabajo que tengo. Gracias por los hijos que vinieron y se reconciliaron conmigo. Pero esos hijos son los que a usted le están deteniendo la bendición. Porque no que sea la maldición sus hijos, sino que el enemigo está utilizando las conductas y las cosas que a un mismo Dios le colocó de bendición para detenerlo espiritualmente, para que usted se detenga y no tenga el crecimiento espiritual que usted tiene que tener. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en la vida de Abraham en ese momento? Abraham se dio cuenta que habían cosas que él tenía que creerle a Dios. Y cuando leemos en la palabra de Dios, vemos de que Abraham fue confrontado en ese momento y el Señor le dice: ok, Abraham, levántate, y dice el texto: levántate, toma la leña, toma el fuego y toma Isaac. Toma la leña, el fuego y el cuchillo. ¿Qué simboliza realmente la leña, el fuego y el cuchillo? Lo que simboliza la leña, el fuego y el cuchillo son: la leña simboliza lo que es la adoración a Dios. Dios dice que subamos y le demos adoración, que levantemos adoración a Él. El fuego simboliza la dirección del Espíritu Santo. Y el cuchillo simboliza la espada de doble filo, la palabra de Dios. Entonces viene el Señor y le dice a Abraham: bueno, Abraham, yo te entregué un regalo, que es lo que tú más quieres, que es lo que más adoras y aprecias, el hijo de la promesa. Es el regalo que te entregué. Pero vas a tomar la leña, vas a tomar el fuego y vas a tomar el cuchillo y vas a ir y llevar y sacrificarme el regalo que yo te di. Ese regalo que yo te di, vas a ir a sacrificarlo. Pero hubo algo bien lindo que la palabra describe ahí, que Isaac, que es como decir el significado o el ejemplo o el sinónimo ahí de Jesús, fue Isaac, porque Isaac viene y le dice a su padre, le dice: ¿y dónde está el cordero? Y es Jesús diciéndole:
era Jesús, porque el Cordero en este tiempo es Jesús. Entonces, cuando Isaac se levanta, él dice, bueno, levántate se levanta y se va. Y agarran el cuchillo, agarran la madera y agarran todo y empiezan a caminar 3 días de camino. Empiece a imaginarse todo lo que sucedió en 3 días de camino. Cuando usted llega a la casa de Dios, usted empieza a tener 3 días de camino en la casa de Dios. 3 días donde usted adoró. Usted vio la adoración que tuvimos ahora. Tan bueno que se sentía, ¿cierto que sí? O sea, usted estaba colocando la leña. Y usted estaba colocando leña. Y usted estaba súper contento. Y de un momento a otro usted sentía más y más y más. Era el Espíritu Santo que le estaba allí confrontando. Y usted le traía los recuerdos del pasado, de los momentos que ha vivido, de la pelea que tuvo antes de salir, de la pelea que va a tener cuando llegue a la casa. Y viene el Espíritu Santo y empieza a trabajarle todo eso. Y a traerle todos esos sentimientos y a traerle todo eso. Entonces empieza la leña a prepararse, el fuego a prepararse. Pero entonces el Señor dice, toma el cuchillo, la palabra de Dios. Y tristemente, ustedes no han visto que llegan momentos donde la palabra de Dios se da y cuando el predicador dice, pase al frente y sacrifique. Nadie quiere salir a sacrificar. Porque el sacrificar es tomar la actitud de lo que te está deteniendo. El pecado que te está deteniendo, la atadura que te está deteniendo y no estás viniendo al altar a sacrificar lo que te está deteniendo. Entonces, preparas la leña, adorando, cantando, preparas al Espíritu Santo que te ministre, ay, y hasta lágrimas nos salen y lloramos allí, ay, no, y siento algo tan profundo, y el Espíritu Santo ahí, y llega el fuego, y llega entonces la palabra, el cuchillo con la palabra. Pero cuando dice el Señor, ven, tráeme el sacrificio, lo que tienes que venir y traer, a lo que tienes que venir y renunciar, allí nos quedamos. Abraham tuvo que determinar y Abraham se sintió desafiado. Ninguno de nosotros nos gusta sentirnos desafiados. Ninguno de nosotros, a lo mejor los desafíos como el que a Juan le hicieron, que era un reto de que verse papazote, en desafíos que uno dice, y sí, qué rico ese desafío, bajar de peso y uno verse bien guapo, pero desafíos donde desafíos donde yo, Jacqueline, tengo que mostrar mis lágrimas y lo que tengo que renunciar delante de Dios. Donde yo tengo que renunciar y decir, Señor, yo sé que estoy haciendo esto malo y yo sé que tengo que dejar esto. No, esos sacrificios no me gustan. Eso sí está muy malo. Donde yo tengo que venir y renunciar, Señor, renuncio y como esposa estoy obrando mal y no puedo seguir obrando mal como esposa. O Señor, renuncio y como esposo estoy haciendo mal. O Señor, como hijo de Dios estoy dejándote en segundo lugar y no te estoy colocando en prioridad. Esos son los sacrificios, nuestro yo. Entonces, a Abraham le estaban pidiendo en ese momento un yo. Y era su hijo, lo que era todo él, lo que significaba Abraham en ese momento, lo que significaba Isaac en ese momento, que era identidad. En ese momento Dios le estaba diciendo a Abraham, dame tu identidad como hombre. Y hoy dice el Señor, dame tu identidad como mujer. Señor, venir y renunciar, pues que yo tengo derecho. Es que si yo le dijo que era porque yo tenía derecho a decírselo. Porque es que se comporta, O Señor, es que todo lo que hace Julanito yo no tengo que perdonarle. ¿Y por qué le tengo que perdonar? No, yo tengo mis derechos y sangre en las venas también tengo, Señor. Mis derechos. Y mi yo sobresale. Entonces el Señor viene y dice, hay un sacrificio aquí. Hay un sacrificio que hay que colocar. Hay un altar. Y viene el Señor y adoramos cada domingo. Y disfrutamos la adoración. ¿Y cuánto no nos gozamos con la adoración?
preparando esa leña y colocando esa leña, y si tuviéramos más leña de 1 hora y media, felices colocando tanta leña, y felices, deme más leña para colocar aquí, y el Espíritu Santo que se mueva con el fuego, y qué rico, y si me caigo mejor, y si me salen más lágrimas, pues más rico suena todo, y y los niños con las banderas más lindos, se ve todo, y el fuego, y lo que es la leña, y todo brota, y luego el pastor empieza a predicar y nos hace hasta reír lo más de bueno con sus chistes. Y todos felices. Pero cuando llega el momento del sacrificio, ¡pum!, llegó el esto a nosotros. Y siempre nos preguntamos y siempre decimos, ¿qué hubiera pasado si Abraham no hubiera obedecido? ¿Qué hubiera pasado en ese momento si Abraham hubiera dicho, no, Señor, tú me lo regalaste y ahora yo te lo tengo que entregar? No, no te lo voy a entregar. Abraham en ese momento hubiera tenido todo el derecho de hacerlo. Todo el derecho lo tenía Abraham en ese momento de hacerlo. Igual que usted tiene el derecho ahí, porque Dios le da el libre albedrío a cada uno de nosotros, de renunciar o de simplemente salir ahora nuevamente con todos nuestros yo bien colgados y amarraditos a nosotros. Pero hay cosas dentro de nosotros que no nos dejan crecer. Hay muchos que hay en este lugar que vienen de otras iglesias. Y tristemente, a lo mejor porque fueron lastimados, porque fueron aporreados, porque fueron abusados emocionalmente. Pero cuando venimos a otra casa, no queremos someter nuestro yo, porque inmediatamente sale lo que me sucedió en la otra iglesia, lo que me pasó en la otra iglesia. Y entonces empieza una barrera que no me deja llegar y llevar el sacrificio hasta donde tengo que llevarlo. Llevar el sacrificio y traer mi yo. Mi yo tengo que traerlo. Abraham tuvo que determinar. Y la misma palabra dice, cuando Isaac le reclamó al papá y le dijo, papá, tenemos la leña, tenemos el fuego. ¿Sabe qué le dijo Abraham? Dios va a proveer. Dios va a proveer. Todo el dolor y todo lo que has vivido por años, por tiempo, o lo que viviste en otro lugar, Dios te dice hoy, Dios va a proveer sanidad. Dios va a proveer restauración, Dios va a proveer libertad, pero hay que determinar. Tú y yo tenemos que determinar. Y somos nosotros los que determinamos si cada domingo solo venimos y preparamos leña, preparamos fuego, traemos todo preparado y volvemos y salimos simplemente porque no quisimos sacrificar. Y no quisimos traer nuestro sacrificio de nuestro yo y de nuestro renunciamiento totalmente. Entonces, Abraham fue y sacrificó y colocó a Isaac en el altar. Y fue y lo puso en el altar. Pero cuando Abraham iba a encender el fuego, cuando Abraham iba a colocar el cuchillo sobre Isaac, hubo una palabra que le dijo, detente. Y es, Dios no te va a quitar tus hijos. Dios no te va a quitar tu casa. Dios no te va a quitar tus bienes. Pero Dios no quiere que nunca le quites el lugar a Él por otras cosas que te están deteniendo espiritualmente. Dios no quiere que tú coloques todo el tiempo tus cosas de tu yo, las coloques simplemente y las hagas perder. Y que realmente lo que Dios quiere es traernos una libertad y que seamos libres espiritualmente, libres para poderles adorar. Que aún más cuando estemos adorando, cuando estemos encendiendo el fuego, cuando estemos colocando la leña, Él va a empezar a sanar. Y cuando tú vengas al altar, van a haber momentos donde va a haber liberación de cosas del pasado que ni te acordabas. Va a haber liberación de luchas que has tenido económicamente. Va a haber liberación de cosas que imaginabas que nunca iban a venir. Pero es porque paso a paso va a ir llegando la liberación a cada uno de nosotros. Simplemente porque aprendimos a llegar al altar de Dios. Cuando tú aprendes a llegar al altar, la casa de Dios no es solo de venir, encender el fuego, de traer leña, encender fuego y hasta ahí quedó. El venir a la casa de Dios, el vivir una vida cristiana es encender la leña, prender el fuego y traer el sacrificio cada día ante el Señor. Y el sacrificio es venir y renunciar
a todo lo que te quita el lugar de Dios, a todo lo que te quita la prioridad de Dios, a todo lo que es primero que Dios. Ese es el sacrificio que vas a tener que venir. Y cada domingo, si recordamos y miráramos a un Facebook, y le animo, vaya a Celebración de Vida y mire todas las predicaciones que hemos tenido, en cuántas realmente tú has venido al altar a sacrificar lo que a lo mejor en tantas veces Dios te ha dicho que hay que sacrificar. Que Dios te ha dicho: es tiempo de renunciar, es tiempo de quitar, es tiempo de sacar, de traer la leña, de encender el fuego, de tomar el cuchillo que es la palabra como espada de doble filo. Y ese sacrificio Dios lo va a restaurar, Dios lo va a renovar. Colóquese de pie, cierre sus ojos. Yo solo quiero que usted ore allí al Señor. Y por muchos días a lo mejor usted ha venido orándole al Señor y le ha dicho: Señor, quiero que en este nuevo lugar que estoy, yo dé el fruto que tengo que dar. Quiero que en este nuevo lugar que tú me estás dando, yo pueda servirte. Mi vida espiritual pueda dar el fruto que tiene que dar. Y usted viene y prepara leña, usted viene y prepara el fuego, usted viene y toma el cuchillo que es la palabra que continuamente usted recibe. Pero usted vuelve y sale con sus luchas, sale y nuevamente las mismas peleas, y no hay una restauración, no hay nada diferente después de que sale de esta puerta. Pero Dios le dice hoy: vamos a sacrificar, vamos a traer al altar de Dios y a sacrificar. Y el primer sacrificio que hay que reconocer es que hay padres espirituales. Isaac reconoció que tenía un padre y que era Abraham. Y él reconoció que tenía que obedecer lo que su padre Abraham le estaba diciendo: que iban a preparar leña, que iban a preparar fuego, y que él iba a obedecer lo que su padre le estaba diciendo. Entonces yo te voy a animar hoy. Todo el que quiera recibir la cobertura de esta iglesia, Celebración de Vida, a lo mejor vienes de otra iglesia y necesitas recibir tu cobertura espiritual. Necesitas decirle: quiero tener una cobertura espiritual. Que cuando mi padre diga, mi padre espiritual me enseñe a través del fuego, del cuchillo, de la leña, que tengo que venir a sacrificar, yo obedezca, porque reconozco la voz de mi pastor. Reconozco la voz que Dios viene hablando y diciéndome. Yo quiero que allí ores mientras que Dani entona una canción. Recuerda, no se trata de tu vida ni de mi vida. Se trata es de Dios, de lo que obedecemos a Dios, de lo que caminamos con Dios. Y mientras que Dani canta, si usted quiere salir al altar y que el pastor ore por su familia y usted recibir la cobertura espiritual de la casa, usted va a salir. Si usted quiere que oren por usted y recibir la cobertura espiritual. Padre, gracias, Jesús. Cuando la música deja de sonar,